Tenemos cosas buenas, nuevas. Miren nomás, qué preciosidad, me acaba de llegar. Me hubiera gustado que llegara para Semana Santa. Si no saben qué es esto, es Romani Ite Domum. Romanos, váyanse a casa. Romans, go home. Y pertenece a una de las mejores escenas de la vida de Brian, una de las mejores películas que jamás se han filmado. Que la gente cree que es contra Cristo, es básicamente contra el fanatismo religioso, ¿no? Pero bueno, eso trataron de explicar los Monty Python muchas veces con nulo éxito. Pero es una de las mejores escenas cuando Brian, que escribe Romanos váyanse a casa, y un centurión lo descubre pateando la gramática latina y por lo tanto lo hace corregir precisamente en vez de Romani eunt domus, Romani eunt domus, lo corrige, le dice que use bien el dativo y el acusativo y las declinaciones del latín que lo hacen absolutamente infernal para que diga correctamente Romanos váyanse a casa, Romani ite domum. Una maravilla. Por cierto, siempre me ha parecido muy raro que siendo considerada una de las mejores películas de la historia de la humanidad, la vida de Brian, no se considere a Terry Jones, su director, y el que hace el papel de la mamá de Brian, no se considera a Terry Jones como uno de los mejores directores del mundo, que sería lo lógico. Dirigió Monty Python y el Santo Grial, que a alguien se le ocurrió ponerle por aquí Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que pues, en épocas en que se fumaba mucho, ¿no? Y dirigió, no me acuerdo si dirigió el Sentido de la Vida también, Brian Jones, pero dirigió la vida de Brian. Hay directores que viven del prestigio de películas muy inferiores a la vida de Brian.